el tema es agua y recursos naturales. Primero, llamar la atención sobre esto que aparece en el medio del universo, que es esta esferita azul, que es nuestro hogar, ¿no? Y el cual debemos cuidar, y hoy en día tiene una serie de problemáticas que creo que también estamos un poco nosotros para tal vez de alguna manera liderar algunos cambios necesarios, ¿no? Vamos a tratar de reconocer un poco el papel del ser humano en este planeta que acabamos de ver. Primero, digamos, palpar un poco cómo ha sido la evolución de la población del mundo desde la época de los antigua, de los cazadores y recolectores, la aparición de la agricultura, Edad Media, Edad Moderna, y cómo ha ido creciendo la población de una manera muy importante en el tiempo, considerando sobre todo que la antigüedad del planeta es, según las referencias que uno tiene, de alrededor de 4.600 millones de años, podemos decir que hoy en día el hombre, o el hombre ya desde el comienzo de su presencia en el mundo, un poco ha aprovechado toda la evolución del planeta a través de los aspectos no biológicos, biológicos, etcétera, generando realmente una civilización distinta y nueva. El hombre ha aparecido hace unos 150 a 200 mil años solamente, y considerando los 4.600 millones de años del planeta, digamos que somos jovencitos, ¿no?, en este planeta. Y otra característica interesante de mencionar es que, a pesar de esa relativamente reciente aparición en la Tierra, el ser humano ha podido ir modificando el sistema natural, que ha sido, como decíamos recién, heredado tras millones de años, de transformaciones que ha ido sufriendo el planeta. Este dibujito nos está mostrando ya en los últimos tiempos, partiendo de 1990, para tener una dimensión de justamente un tiempo más acotado, cómo ha ido creciendo la población desde 1990 hasta la proyección al año 2100. Los últimos 2030, 50 y 2100 son, por supuesto, proyecciones. Pero lo que sí podemos decir es que al año 2023, que estamos ahora viviendo, somos cerca de 8.000, 7.900 millones de seres humanos en el planeta. La especie humana, algunas características las comparte con el resto de las especies. Por ejemplo, que es producto de la evolución biológica, ya vamos a ver un poquito algo de eso, tiende a expandirse, es decir, a crecer sus poblaciones, pero a diferencia de las otras especies, tiene dos características relevantes distintas, que son, primero, que los factores socioculturales tienen un peso mayor que los biológicos, cosa que ocurre en las demás especies en general. Y otra característica que lamentablemente tenemos es que el ser humano carece de inhibiciones para destruir su medio, cosa que no sucede en el resto de las especies que habitan este planeta. De ahí surgen algunos de los múltiples problemas ambientales. Yo simplemente he puesto en una imagen los varios tipos de problemas ambientales que se pueden conocer e identificar hoy en día: temas de erosión, temas de basura, agroquímicos, las grandes ciudades, inundaciones, calidad del aire, el tránsito, la población, superpoblación. Esos serían algunos problemas muy relevantes que rápidamente les proponía mostrar así de una manera muy sencilla y muy rápida. Para hacer un poco un raconto de algunas de las principales actividades o temas que el ser humano maneja y que lo llevan a generar toda esa cantidad de problemáticas, o algunas de ellas, como hemos visto recién, uno de ellos, uno de esos indicadores es, por ejemplo, hablar del uso medio de energía diario, ¿sí?, por parte de las personas, tanto directa como indirectamente, en distintas etapas del desarrollo cultural. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, desde el principio, los primeros habitantes, los primitivos, con una cantidad de kilocalorías de 2.000, era más o menos lo que utilizaban para la subsistencia. Así ha ido creciendo: cazadores-recolectores 5.000, el agrícola incipiente 12.000, agrícola avanzada 20.000, y así nos movemos hacia los últimos, que son como el industrial incipiente, 60.000. La industria moderna en general, salvo Estados Unidos, por otras industrias modernas, por ejemplo, países de Europa y demás, de ya del orden de 125.000 kilocalorías.
hasta llegar a la sociedad más moderna industrial de Estados Unidos, que estamos hablando de cerca de 230.000 kilocalorías por persona y por día, lo cual verdaderamente es una monstruosidad si consideramos lo finito del planeta y las cosas que debemos afectar para poder lograr esa cantidad de energía. Otra de las cosas que hoy en día también nos llaman mucho la atención y que está muy popular, digamos, entre toda la gente, particularmente en los medios un poco más científicos, es el tema de los gases de efecto invernadero. Más o menos todos ustedes sabrán de qué se trata. Simplemente yo he tratado de graficar a través de estas dos figuras, dos imágenes, por un lado, las emisiones de gases de efecto invernadero por sector productivo. Entonces, por ejemplo, a nivel de las energías, 73%, agricultura, forestación y uso de la tierra, 19%, procesos industriales directos, 5%, y todo lo que tiene que ver con los desperdicios, 3%. Esto es un poco algo que nos permite medir de alguna manera o estimar cuáles son los aportes de todo este tipo de actividades a la emisión de gases de efecto invernadero. Pero por otro lado, en el gráfico que está a la derecha, quise resaltar, está un poco el porcentaje de aporte desde los distintos sectores, regiones o continentes del mundo, y así tenemos, por ejemplo, Estados Unidos aporta un 15% más o menos de los gases de efecto invernadero. El resto de Norteamérica 3%, Unión Europea 15%, también relevante, resto de Asia 20%, pero ya estamos hablando de una cantidad importante de países. China, fíjense, 28%, una proporción muy importante, mientras que América Latina, que yo le he hecho un circulito rojo alrededor, es para resaltar que son relativamente pocos los aportes desde América Latina a todo lo que tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero. De acuerdo un poco a todo lo que hemos visto recién y el tema de la presencia del hombre en la Tierra y demás, surge el concepto de lo que hoy conocemos como recursos naturales, que puede ser definido como aquellos que encuentra el hombre en su ambiente natural y que puede de alguna forma utilizar en beneficio propio, ¿sí? Esa es, digamos, ¿por qué se llama recurso? Porque es algo que buscamos utilizar. Esta es un poco la definición desde Naciones Unidas. Estos recursos naturales podemos clasificarlos muy gruesos en renovables, entre los cuales fíjense que yo he resaltado el agua, los no renovables, como en general hidrocarburos, petróleo y demás, y los perennes, como el sol, el viento, etc. Eso sería una gran división de los distintos tipos de recursos naturales o una clasificación de los mismos. Ahora, para todo esto que venimos viendo, especialmente en relación con los seres, por supuesto, los seres vivos, ¿cuál sería la forma de continuidad de los seres vivos en el planeta? Esto lo puse porque me pareció interesante, casi como una curiosidad, pero me parece lindo el concepto. A través de lo que sería la herencia, que se viene dado principalmente por lo que son las mutaciones y los genes, que generan, las mutaciones generan cambios y que posteriormente a través de los genes y demás se pueden ir transmitiendo de individuo en individuo o de generación en generación. Esto sería, hay muchos que probablemente lo sepan, y discúlpenme si les estoy dando cosas que ustedes por ahí las tienen claras, pero bueno, si tenemos un cromosoma como el que está a la izquierda, fíjense cómo el ácido desoxirribonucleico, o DNA, es forma de una doble espiral, que ahí es donde están formando los genes, por ejemplo, el gen 1 y el gen 2, significa que son porciones de esas hélices que generan o producen distintos genes. Que a la derecha, bien a la derecha, están las iniciales de las 4 bases, adenina, timina, guanina y citosina, no importa los nombres en particular en este caso, que son los que en distintas combinaciones van generando las distintas posibilidades de cambios en la estructura y cómo se va dando la herencia. Así, por ejemplo, podemos decir que los genes son unidades específicas de la herencia, ¿sí? Controlan el funcionamiento y el desarrollo del cuerpo y características del mismo. Por ejemplo, ustedes saben que el ser humano, digamos, así como en general los animales y otros seres, reciben genes desde los padres y desde la madre, del padre y la madre. En este caso, fíjense, por ejemplo, el de izquierda y el de derecha están conjugándose al centro en relación con, por ejemplo, el gen que determina el color de ojos, color de pelo, textura,
lóbulo de la oreja, color de piel, etc. Esos serían las distintas partes de los cromosomas en las cuales se encuentran los genes, que después, transmitidos desde la madre y desde el padre, generan la posibilidad que se produzcan modificaciones o intercambios o combinaciones en los mismos que generan las distintas formas de herencia en todos esos caracteres que les acabo de mostrar. Otro tema interesante que también tiene que ver con la continuidad de la vida es la adaptación de los seres vivos, ¿sí? Que es muy importante y esencial en la evolución de las especies, ya que esta selección garantiza que vaya descendiendo, pero especialmente a quienes se adapten mejor al entorno y a las variaciones que se pueden producir en el mismo. Ustedes ya lo habrán escuchado, cómo es el tema del más fuerte y cómo es el que tiene la posibilidad de descender y de progresar, etc. Otra característica es que se extinguen los que no logran adaptarse, ¿sí? Esos se van extinguiendo. Y además es un proceso muy lento, que puede tomar, como dice ahí, numerosas generaciones. Un ejemplo de adaptación de los seres vivos es, por ejemplo, los cactus. Los cactus transforman las hojas en esas espinas para tratar de protegerse de condiciones adversas del clima y también evitar, por ejemplo, que los animales los coman. Entonces, de esta manera se han ido adaptando a las condiciones en las cuales se han ido presentando en la Tierra y han adaptado su cuerpo, llamémosle así, a esta característica de las espinas. Otro caso también bonito, me parece a mí curioso, por ejemplo, fíjense, dice en la imagen de la izquierda, el zorro come a algunos ratones, y en ese caso la población de ratones blancos es mayor que la de ratones negros, son más. Pero ¿qué pasa? El zorro ve mejor a los ratones blancos, lógico, entonces los caza más fácilmente. Entonces es como que la naturaleza, debido a esto, hace que se reproduzcan más los ratones negros que los blancos, cosa que haya mayores posibilidades de subsistencia debido a la situación que el zorro no puede ver tanto o no puede ver bien a los ratones negros. Es una cosa curiosa que me llamó mucho la atención y me gusta compartirla con ustedes. Algo parecido es la evolución de las jirafas, según Darwin. Por ejemplo, existen jirafas que pueden tener una determinada longitud de cuello y patas. Cuando las hojas escasean, las jirafas con el cuello y las patas más largas tienen la posibilidad de acceder mejor al alimento y luego dejan más descendencia. Y con el tiempo, cada vez habrá más jirafas de cuello y patas largas porque el ambiente favorece estos caracteres que se van heredando en el tiempo y que van haciendo que estos individuos mejor adaptados o poblaciones mejor adaptadas tengan la posibilidad de subsistir mejor que las otras. Esto, por ejemplo, también es una cosa curiosa, es cómo se pueden también, de alguna manera, algunas especies disfrazar con el entorno para, por ejemplo, estar más defendidos o protegidos de los posibles predadores. Este es otro, es curioso también, es muy llamativo y tiene también, toma un poco los colores de la vegetación que lo rodea, entonces es como que es más difícil que lo vean los predadores de estos animalitos. Eso es un poco lo que les quería comentar o compartir acerca del tema de la herencia y de la adaptación, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un poquito algo de ecosistema y después pasamos un poco al tema de agua. Espero que más o menos se vaya entendiendo. Al final lo conversamos. Vamos a ver unas pocas filminas referidas al tema de los ecosistemas. Primero vamos a decir que los ecosistemas son sistemas bastante complejos, ¿sí? Por ejemplo, tienen lo que se llama el biotopo, que sería todo el ambiente no biológico, por ejemplo las rocas, el tema de la temperatura, la energía del sol, el viento, las precipitaciones. Mientras que por otro lado tenemos lo que se llama la biocenosis, que son todos los otros seres vivos que están en contacto con los demás, como las plantas, como los animales de distintas especies y demás. Esto sería un poco la división de los ecosistemas en biotopo y biocenosis, que tienen por supuesto que trabajar de manera combinada para lograr subsistir, persistir y de alguna manera lograr que este ecosistema funcione bien.
Los servicios ecosistémicos, es decir, los servicios que los ecosistemas nos brindan al ser humano, son innumerables. Yo solamente he remarcado algunos, que son tal vez de los más llamativos, como por ejemplo materias primas, recursos medicinales, regulación del agua, los nutrientes, el ciclo de los nutrientes, recreación y ecoturismo, etcétera, etcétera. Es decir, que los ecosistemas nos brindan, de hecho es lo que nos permite de alguna manera subsistir, esa serie de servicios y muchos otros que no están acá mencionados o no están resaltados. Los tipos de ecosistemas que en general se encuentran, muy grosso modo, serían los terrestres, como lo que estamos viendo ahí, desiertos, selvas, bosques, matorrales, los acuáticos, ríos, lagos, mares, y algo intermedio que son los ecosistemas de tipo humedales, que consisten en una situación en la cual la particularidad es que tenemos agua y sistema terrestre. Entonces, en esa combinación de cosas se presentan algunas características muy particulares que tienen que ver con la presencia de ese tipo de humedales que son muy ricos biológicamente y que tienen verdaderamente un régimen de protección muy grande que cada vez va creciendo más. Incluso acá en Argentina tenemos un día de los humedales para llamar la atención y resaltar la función que tienen los mismos para el ser humano. Los ecosistemas, como los que hemos visto, lógicamente que para que puedan funcionar necesitan, como todo, de una fuente de energía que permita movilizar el agua, la vida, los minerales, etc. La fuente principal, sin duda, de energía en ese sentido es el sol. Y los que captan esa energía original, esa energía lumínica del sol, son los productores primarios, que son aquellos organismos que hacen entrar la energía en los ecosistemas. Es decir, captan la energía a través de la fotosíntesis y permiten que eso ingrese al individuo para tener la posibilidad luego de tener la energía. Los principales son las plantas verdes, terrestres, acuáticas, algas y algunas bacterias serían los principales productores primarios que logran hacer entrar la energía. Ahí tenemos un poquito el esquema que yo les decía. En primer término, la fotosíntesis a la derecha, que permite que entre el anhídrido carbónico y salga oxígeno en una primera instancia. Y luego, en una segunda parte, aunque esto es un sistema dinámico, tenemos lo que sería la respiración, que permite que entre oxígeno, que salga anhídrido carbónico y que como resultado de la ecuación, digamos, en la respiración, se genere energía que luego es de alguna manera acumulada en determinados órganos de la planta para poder ser utilizado en los momentos que sea necesario. Las variaciones que se producen en los ecosistemas tienen repercusiones en los demás elementos también. Nada es aislado. Entonces son muy importantes las relaciones en el sistema, como por ejemplo las relaciones alimentarias, las relaciones de alimentos. Esto es un ejemplo muy sencillo de cadena trófica, que probablemente lo conozcan o hayan escuchado, en la que tenemos una planta verde que es el productor, un consumidor primario, un consumidor secundario, uno terciario, hasta que finalmente digamos, de los restos de estos consumidores se genera lo que sería ciertas sustancias que tienen la característica de ser lo que se llama descomponedor, o sea, se generan la descomposición de la materia. Eso era lo que les quería mostrar un poquito en términos de la parte de los recursos naturales y la ecología. Y ahora voy a tratar de mostrarles también algunos aspectos relacionados con el agua o los recursos hídricos. ¿Por qué puse agua y recursos hídricos? No es exactamente lo mismo, aunque parezca que sí, porque el recurso hídrico, al igual que cuando vimos los recursos naturales, es justamente algo a ser usado o a usar. Entonces, en este caso, el agua, al ser a la búsqueda del ser humano de usarla para su beneficio, se transforma en lo que sería un recurso hídrico. Una característica que tiene el planeta nuestro, el planeta Tierra, respecto de los demás planetas del sistema solar, es el agua líquida, que cubre gran parte de su superficie, cosa que prácticamente hasta ahora creo que lo que se ha explorado no se encuentra de estas características. La Tierra está ubicada en un lugar particularmente en todo lo que es el sistema de planetas, de manera que tiene
suficiente energía solar para subsistir, pero no demasiada para poder ser de alguna manera como calcinado. ¿Sí? El agua del planeta es aparentemente, o sería bastante, ¿no? Tenemos más o menos 2/3 de agua y 1/3 de tierra en lo que es la distribución en el planeta. A la vez, fíjense, 97 salada, los mares, y 3% dulce. De ese 3% dulce, 2/3 se encuentran como hielo en los polos, o sea que es muy difícil acceder a esa agua como recurso. Y solamente 1/3 está en ríos, lagos y acuíferos. Es decir, esto nos lleva a decir que solamente un 1% de todo el agua del planeta está disponible fácilmente o relativamente fácilmente para ser utilizada. De hecho, nuestro cuerpo, al igual que el de muchas otras especies, tienen más o menos 3/4 partes de agua. Por supuesto que eso suena gracioso cuando vemos el dibujo, pero es así. Es decir, tenemos una gran cantidad de agua en nuestro organismo y por eso también la necesidad de beber, de saciar la sed. La interacción entre el hombre y el agua es básicamente, como dijimos recién, depende mucho de la energía suministrada por el sistema de destilación que es activado por la energía solar, que genera todo el movimiento del agua, que de alguna manera se sintetiza generalmente en esto que se llama el ciclo hidrológico, que nos muestra cómo va pasando de un compartimento al otro y luego vuelve a reciclarse y permanentemente así. Tenemos evaporación, condensación, precipitación y lo que es infiltración, que va a constituir en general lo que son las aguas subterráneas. El hombre modifica, por supuesto, estamos caracterizados por ser así, ese sistema natural que les acabo de mostrar, haciendo algunas o teniendo algunas influencias concretas. Por ejemplo, el utilizar el agua directamente como un elemento sustractivo. Por supuesto que esto me van a decir, esto es necesario, por supuesto. Yo no estoy diciendo que estas sean cosas negativas, pero son características que tienen. Otras son las acciones sobre cauces, por ejemplo, de estructuras, diques, azudes, etc. Otra que son las modificaciones indirectas, como las distintas modificaciones en el uso del suelo, que hace que el agua pueda o no estar disponible según dónde se encuentre o en qué características de suelo. Y el cambio en la captación de la vegetación, que tiene que ver con la recarga del manto freático, de una corriente fluvial y demás, que puede ser conducida para un lado o para el otro según la necesidad del ser humano. En esta filmina simplemente es como a nivel global ver cómo, reconocer cómo el agua liga de alguna manera la sociedad, el ambiente, economía y cultura. Ahí están mostrados unas fotitos con algunos datos que pueden ser interesantes, por ejemplo, lo que tiene que ver con los asentamientos urbanos, que es una de las grandes problemáticas que en general existe en la Tierra, los grandes asentamientos humanos. Dice que el año 2050 más o menos el 70% de las viviendas estarán en áreas urbanas y que 2.000 millones de personas no tendrán acceso al agua potable y al saneamiento, lo cual es verdaderamente dramático. En cuanto a la agricultura y alimentación, eso más o menos es actual, 70% del agua del mundo emplea la agricultura. Personas sin acceso a la electricidad y con una demanda de energía creciente. Áreas en la parte ambiental, grandes áreas húmedas perdidas debido a la intervención del ser humano. Los ríos que no llegan al mar en muchos casos, cosa que antes sí lo hacían, y cuestiones más relacionadas con aspectos culturales y religiosos que también cuentan al agua como un elemento importante. Les voy a mostrar ahora algunos aspectos particulares y otros elementos que están relacionados, como les digo, con el agua y los recursos hídricos. Uno de ellos, por ejemplo, sencillo de entender, es la oferta hídrica, o sea, qué es lo que nos está ofertando el medio natural en términos de agua. Básicamente esto está, digamos, manejado o comandado por el tema de las precipitaciones naturales, anuales. Por supuesto que todo esto puede verse hoy en día alterado por la situación del cambio climático y demás. Pero generalmente, o hasta no hace tanto tiempo, se presentaba esto que hablaba, los colores más verdes son, por supuesto, zonas muy húmedas y los colores más naranja o amarillos son las que tienen mayores problemas con el agua, mayores problemas de aridez.
fíjense cómo alrededor del Ecuador, en general, se encuentran varias regiones con la posibilidad de tener agua de manera importante. Pero a su vez hay continentes como el africano, que tienen arriba del desierto del Sahara, una situación sumamente árida, mientras que en otros sectores, un poco más al sur, encontramos zonas verdes que nos están mostrando una abundancia de agua. Esto, si hacemos como el negativo, sería mostrar la aridez, que son justamente las características que estábamos recién viendo con los colores amarillos y demás. Ahí fíjense, por ejemplo, lo que tiene que ver con la zona de la cordillera en Latinoamérica, América del Sur, se presentan situaciones también de gran aridez, como están ahí mostradas, tanto desde Perú, Chile, Argentina y hacia un poquito el norte también. Un tema que nos está molestando mucho y que está mucho en intervención actual es el tema del cambio climático. Yo creo que muchos de ustedes ya tienen que saber de qué se trata. Lo mismo voy a hacer unas poquitas palabras del tema. Bueno, esto está relacionado mayormente con el anhídrido carbónico, CO2, y otros gases. Lo que pasa es que el CO2 es el más popular, tal vez el más abundante, pero no necesariamente es el más agresivo. Pero sí, por supuesto, es el más relevante en este tema. La energía solar penetra la atmósfera, llega a la superficie terrestre y luego tiene una parte que es reflejada por la superficie, una parte que vuelve directamente a la estratosfera, pero una parte es nuevamente reflejada por la atmósfera. Entonces se arma algo así como que sería una especie de efecto invernadero, por eso también ustedes se acuerdan que antes se hablaba mucho del efecto invernadero, que tiene que ver con esta situación como la que estoy mostrando acá, y que justamente se replica en lo que sería un invernadero. La concentración del anhídrido carbónico en la atmósfera, según los estudios, ha aumentado, por ejemplo, desde 310 hasta 403 en los años del 60 al 2016, un aumento muy importante que estaría colaborando con este tema del efecto invernadero. Y esto tiene, por supuesto, un correlato en lo que son las tendencias de la temperatura. La temperatura anual, la barrita anaranjada habla del 2001 al 2010, mientras que el azul del 2011 al 2019. Fíjense como siempre, en este último periodo, prácticamente en todos los casos, ha habido un crecimiento importante de las temperaturas anuales según este gráfico. Y, de alguna manera relacionado con lo anterior, tenemos las tendencias de la precipitación anual. En este grafiquito son todas las precipitaciones anuales que han ocurrido en el siglo XX y la proyección hacia el siglo XXI. Los circulitos verdes serían zonas en las que serían más húmedas y los circulitos marrones son zonas en las que serían menos húmedas. Y ahí yo llamé la atención con un circulito rojo en la zona de lo que comprendería la cordillera de los Andes, a la altura en que está Mendoza, en la cual está pronosticado, como ven ustedes, un gran circulito marrón que nos estaría provocando un descenso en las precipitaciones en general, y más nos preocupa cuando se trata del descenso en las precipitaciones invernales, que son justamente las nevadas. En el caso de Argentina, según lo que muestra un informe de una comisión argentina para la Comisión de Cambio Climático a nivel mundial, dice que en la zona de Cuyo, más allá que en todas tenemos alguna variación, en la zona de Cuyo se pronostican deshielos, estrés hídrico, que ya lo estamos viviendo, y cambios en el ciclo anual de los ríos, lo cual nos va generando cada vez más complicaciones con el agua. Simplemente para entender que de los ríos de la provincia de Mendoza, los ríos regulados, fíjense, veamos cuenca y clasificación hidrológica, según una serie de parámetros, tenemos Río Mendoza y Turuyán, sequía severa, Diamante y Atuel, extrema, Malargüe, severa, y Río Grande, sequía extrema. Esto quiere decir que estamos ante un escenario de gran preocupación, y que si no se revierte un poco la cosa, esto puede ir aumentando, lógicamente. Ahora un poquito lo que es la demanda de agua. La demanda de agua la podemos reflejar en esto, que es, por ejemplo, el grafiquito que nos muestra disponibilidad de agua y población. Lo que intenta mostrar esto es, en cada sector o continente, cómo sería el porcentaje de agua presente, que es la gotita, respecto del total mundial, y cómo es el porcentaje de población que habita esa zona respecto también del total mundial. Y en ese sentido vemos cómo, por ejemplo, los países de Europa que están ahí con un desnivel justito,
Fíjense Asia, que es como que tiene una cantidad de agua baja respecto de la población. Sabemos cómo son las poblaciones en Asia, Australia y Oceanía. Pero fíjense en Sudamérica. Sudamérica, que es a donde los llevo siempre, tiene un 26% de los recursos hídricos del planeta y solo un 6% de la población del planeta. O sea que tenemos una potencialidad para estar en una situación mucho más benévola que muchos otros sectores del mundo. El consumo de agua a nivel mundial ha sido del doble de la tasa de crecimiento de la población. O sea que hay mucho más consumo de lo que ha crecido la población. Esto genera que debido, por ejemplo, al crecimiento, desarrollo, cambio en los patrones de consumo, se espera que la demanda mundial vaya creciendo y llegue en el año 2050 a ser de un 20 a un 30% más con respecto al nivel actual, lo cual sería verdaderamente dramático. ¿En qué se usa el agua? El uso global del agua, podríamos decir que lejos lo que más se lleva es la producción agrícola, casi un 70%, un 23% lo que es la industria y un 7% el uso municipal, dentro del cual viene lo que tiene que ver con el consumo de agua que hacemos todos los habitantes. Esto si lo queremos ver a nivel mundial en tortas que nos están diciendo cuál es la cantidad de producción agrícola respecto al doméstico y al industrial, fácilmente nos podemos dar cuenta que los países menos desarrollados hacemos un gran uso del agua para la agricultura, mientras que en los países del norte, en general, casi que es equivalente la cantidad de agua para uso agrícola que para el uso industrial. El uso agrícola, podemos hablar de que en este gráfico se ven en distintos colores el porcentaje de personas subnutridas. Cuanto más rojo es más subnutrido o con tasas más grandes. Y ahí fíjense, sectores de África y de Asia están en una situación muy comprometida en cuanto al tema de la alimentación, que hoy en día es también una prioridad, pero que me parece que nunca termina de arreglarse, ¿no? Estamos a lo mejor en camino de eso, ojalá. En el resto es de otra forma esos valores. La producción agrícola en buena medida se realiza gracias al riego. Es decir, el riego es uno de los elementos más importantes que tiene que ver con la producción agrícola en muchos lugares del mundo, no solo en Mendoza. Se puede decir que no estamos utilizando muy eficientemente el agua. Esto muestra, por ejemplo, que del uso del agua en general, fíjense, ya lo habíamos hablado, casi el 70% es agricultura. Ahora, de todo el área, del total del área cultivable, solamente se riega en el 20%. Y dentro de ese 20% tenemos distintos métodos de riego, como son el inundación, aspersión y riego de precisión, que es un concepto muy moderno de cómo sería el riego, utilizando tecnología muy de punta para hacer la aplicación del agua en los lugares, momentos más adecuados según el cultivo. Acá entra mucho el concepto de la eficiencia del riego, que tiene que ver con, digamos, una relación entre el volumen de agua utilizado para un determinado fin y el volumen extraído de una fuente. Esa es una ecuación muy sencilla que nos está diciendo que para la eficiencia tenemos que utilizar, o tenemos que calcularla entre el agua utilizada y el agua extraída de una fuente de agua, por supuesto. Acá tenemos algunos tipos de eficiencia, por ejemplo, eficiencia de conducción, que también se le llama eficiencia administrativa. Esto tiene que ver con cómo el agua es conducida. Se imaginarán que es distinta a la conducción por un canal hormigonado o un canal de concreto, como que les estoy mostrando acá abajo a la derecha, que en un cauce en el cual se encuentra en situación de cauce natural, con piedras, arena, etcétera, en el cual se infiltra mucho, y por otro lado lo que puede ser la pérdida a través de compuertas y demás que también generan la suma de las mismas, una situación de ineficiencia. En cuanto a lo que es la eficiencia de aplicación en la parcela bajo riego, tenemos, simplemente para que ustedes conozcan cómo son los términos que tienen que ver con eso, el agua que es aplicada, una especie de jarra, de esa agua aplicada, una parte es almacenada por el suelo, que es lo que pasa a constituir lo que llamamos agua subterránea, que cuando es de una buena profundidad es donde muchas veces es posible extraer esa agua a través de bombeo y demás.
Otra parte del agua es una escorrentía, o sea que se traslada a través del suelo sin entrar directamente en contacto con las plantas. Y eso puede verse reflejado en distintos tipos o métodos de riego, ¿sí? El que es, digamos, menos eficiente es el riego por superficie, que está dividido en surcos y melgas. A la izquierda el de surcos, a la derecha el de selgas, que es melgas, que son como grandes bateas en las cuales se aplica el agua. Esto tiene una eficiencia baja. Otro es el riego localizado, por ejemplo, por goteo, que esta también tiene se imaginan y lo han sentido mucho esto, que tiene una alta eficiencia y una buena uniformidad, porque está el gotero en el lugar exacto donde la planta lo recibe y lo aprovecha más en su sistema radicular. El riego por aspersión, que también tiene sus ventajas, es utilizado sobre todo en lugares de grandes extensiones de pasturas y demás. Y otro que es el de pivote central, que tiene que ver también con esas grandes estructuras que van moviéndose alrededor de una fuente de agua que puede ser agua subterránea y que van generando la posibilidad de un riego muy amplio en distintos sectores de una propiedad agrícola, por ejemplo. La eficiencia de riego es muy dependiente, como las que hemos visto, del método de riego que se aplique. Yo acá le estoy mostrando algunos ejemplos o algunas cifras casi máximas de lo que se puede llegar a lograr con distintos métodos de riego. Por ejemplo, por inundación, por surcos, por inundaciones nuevamente lo de las melgas, el de surcos, el riego por aspersión, y fíjese, el riego por goteo, se puede alcanzar una eficiencia de cerca del 95%, o sea, sumamente positiva. Por supuesto, desde ya que esto tiene que ver no solamente con cómo quisiéramos regar, sino también, por ejemplo, con las inversiones necesarias para esto. Eso es muy distinto de un riego por inundación, que es el riego más tradicional en la zona agrícola mendocina, que un riego por goteo, que lo usan solamente, lo pueden afrontar solamente determinadas industrias. Ya no son tanto agricultores, sino industrias agrícolas. Y unas palabritas de lo que tiene que ver con el agua en términos de consumo de la población. Fíjense, del porcentaje de uso del agua en Mendoza, el riego agrícola en el caso de Mendoza se lleva más que el 70%, como veíamos antes a nivel global, se lleva el 80%, mientras que el consumo para la población es solamente, comparado con el otro, del 11%, uso recreativo, público, minería e industrial. O sea, claramente el predominio del uso del agua para riego es el que se está llevando la mayor cantidad de volumen de agua para ser utilizado. En Mendoza, el consumo por persona es, curiosamente, o no sé cómo sería el término, lamentablemente muy alto para lo que debiéramos consumir en una situación como la nuestra en cuanto a clima, situaciones de suelos, etc. Por ejemplo, fíjense, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud debiera ser para nosotros alrededor de 250 litros por persona y por día. El objetivo que se ha propuesto la empresa de distribución del agua, de AISAM, es de 350, pero en realidad el consumo que hacemos es de 460 litros por persona y por día. Esto es llamativo, especialmente, como les decía antes, por el tipo de zona en la cual nosotros nos ubicamos y vivimos, que es justamente caracterizada por la falta generalizada del recurso. Aquí estamos simplemente viendo una tonterita, que es cómo el agua llega, ahí a través de la flechita celeste, cómo el agua llega e ingresa a las viviendas, por ejemplo, para ser utilizada, y luego cómo el agua, con la flechita de color más oscuro, egresa de las viviendas para entrar en el sistema cloacal para ser posteriormente tratado, digamos. Esto es lo que se llama reusos de efluentes. Ya es el último temita que les muestro, para no ser tan pesado. El reuso de efluentes tiene que ver con cómo reutilizar justamente los efluentes como los cloacales para darle un segundo uso, por ejemplo, en la agricultura. Esto es muy común en lugares como Mendoza y algún otro en el país, pero todavía no está tan generalizado como se desearía. El reuso de efluentes es, por ejemplo, en el caso de la cuenca del río Mendoza, existen Campo Espejo y Paramillo, que son dos de las plantas de tratamiento conocidas en la zona. Los líquidos que son depurados en esas plantas salen, egresan de las con ciertas características, y
son aprovechados para el riego en áreas que se denominan GRE. Ese es como el nombrecito que se le da, que quiere decir área de cultivo restringido especial. Área de cultivo, está fácil adivinar por qué, restringido y especiales porque solamente se pueden regar cierto tipo de cultivos y en ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque el líquido, una vez que ha sido tratado, no está como para hacer agua potable, ni mucho menos. Entonces tiene que ser utilizado en determinadas condiciones. Y estos efluentes tienen que ser adaptados a una serie de parámetros de calidad, ¿sí? Por ejemplo, estos serían las directrices de calidad microbiológica fijadas para cómo se podría usar el agua para riego cuando el agua es un efluente tratado. Tenemos ahí ¿cómo se las llama? Por categorías, A, B o C, siendo la A la mejor y la C la peor. Entonces se podría usar en riego de cultivos que comúnmente se pueden consumir crudos. El grupo expuesto son los trabajadores o consumidores y el público en general. Y esta es la cantidad, por ejemplo, de algunos organismos potencialmente contaminantes o indicadores de contaminación que pueden tener, como por ejemplo los nematodos y las coliformes fecales. Y esto finalmente termina en una tablita en la que se recomienda qué tipo de tratamiento se le podría dar o se le debería dar a cada una de estas para ser mejor acomodadas a la situación de ser utilizadas en el riego. Estos serían unas fotitos, por ejemplo, el ingreso a la planta de campo espejo, de cómo viene el líquido tratado. Esto se utiliza por unas grandes piletones que se llaman lagunas de oxidación, porque en las mismas el agua, el líquido, ingresa, hay distintas lagunas sucesivas. La situación de la naturaleza, la energía solar y demás, va generando una mejora en la calidad de ese líquido. Al pasar a la próxima pileta también tiene otra mejora, y así sucesivamente hasta que termina de tratarse y tiene una calidad adecuada del estilo de los que les mostré antes de lo que serían los parámetros que se quiere tener. Esto, por ejemplo, serían cómo se va pasando el agua del canal que lo traslada desde afuera hasta las distintas lagunas. Ahí fíjense que ya son lagunas que deben estar al final del sistema, porque no sé si alcanzan a ver que hay unas aves, ¿sí? Y los pajaritos desde ya que se van a ubicar en lugares donde tienen mejores condiciones y no peores. Y esto, ahí a la izquierda, es como una sequía en tierra, por supuesto, que está conduciendo agua que va a ser utilizada en áreas de cultivos restringidos especiales, ACRE, que inclusive la característica que tenemos en nuestra provincia para hacer esa utilización o reutilización ha generado, por ejemplo, que se produzca la generación de una inspección de emergencia, de cauces del canal Pescara. Ustedes todos habrán escuchado hablar del canal Pescara, famoso. Bueno, en este caso, lo que son los residuos, digamos, los efluentes de ese cauce del canal Pescara, son organizados en una inspección de cauce para su distribución en el riego en distintas propiedades agrícolas y demás. Gracias por su atención y a lo mejor ahora se aprovecha más el tratar de hacer algunas consultas o comentarios. Muchísimas gracias, Alejandro. Realmente, Mabel, adelante. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por darme la palabra. Y por mi parte me gustaría que nos cuentes cómo ves este panorama. Te lo voy a invitar a la producción agrícola. ¿Cómo ves este panorama y cuál te parece que podría llegar a ser un camino que nos permita seguir así o incluso crecer, ¿no? Como vemos este panorama de uso del agua. Sí, digamos, es una pregunta interesante, pero que tiene muchas posibilidades de respuestas desde lo presente y pensando en lo futuro. Evidentemente, primero, hay que ver, según las tendencias, porque son estas tendencias del cambio climático, a ver cómo se puede adaptar, así como hablábamos de la adaptación de las especies, cómo se puede adaptar estos cultivos
a situaciones un poco más extremas de cambio climático. Existen, por ejemplo, no sé, cambio de variedades, cambio de la localización, etcétera, etcétera, que pueden ser una pequeña ayuda. Ahora, el gran problema es el tema de la, yo diría, de la organización y de la administración de eso, ¿no? En el sentido de que genere una forma de derivar el agua a todos los que necesitan, que sea inteligente, que sea participativa. Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho, tanto en esto como en otro tipo de actividades, de la gobernanza, que significa que las personas no son solamente el cliente o el que recibe, sino que también tiene una participación concreta en el desarrollo de la actividad, incluso en el desarrollo de cómo se hace la división del agua, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, yo, la verdad que hay muchas cuestiones que no me animo a meterme mucho, que tienen que ver un poco con política hídrica demasiado detallada, porque hay cosas muy interesantes que he escuchado y demás, pero no me sentiría apropiado para trasladarlas así con tanta seguridad. Por lo tanto, un poco te digo eso y bueno, espero que algo de esto que he dicho tenga visos de realidad. Sí, muy interesante, Ale, lo que has dicho, coincido plenamente. Has planteado el tema como debe encararse, ¿no? Fundamentalmente con sistemas inteligentes y mucha participación de los productores. Gracias. No, gracias a vos, Mabel. Adelante, Roberto. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias, Eduardo. Yo quisiera hablar sobre el slide que dice ciclo hidrológico. La pregunta es, ¿en ese ciclo hay alguna pérdida de rendimiento? Es decir, ¿se pierde agua? ¿Se pierde algo? Yo la modesta respuesta que te puedo dar es que el ciclo hidrológico es un ciclo que gira como todo ciclo, pero que vuelve con la misma cantidad siempre de agua. Es decir, hay una película muy linda que se llama Home, que justo esta mañana estuvimos viendo con un grupo de alumnos, y que muestra que el agua es la misma desde que comenzó a existir la Tierra hasta el día de hoy, no cambia. Lo que cambia es la disponibilidad de la misma en función de dónde se sitúa. Por ejemplo, el agua que se infiltra, como vemos ahí en esta filmina, el agua que se infiltra puede infiltrar a grandes profundidades, por lo tanto la hace difícil de tener acceso a las personas para poder extraer esa agua, por costos, por dificultades, etc. Pero el resto siempre forma un ciclo y que tiene siempre la respuesta de encontrar la misma cantidad de agua o la misma agua en todo el ciclo. No sé si se entiende. Sí, correcto, se entendió. El otro slide era, entonces la pregunta que me indujo este slide, fíjate, la derecha Asia y la izquierda Sudamérica. En Asia hay una gran necesidad de agua y en Sudamérica hay una gran disponibilidad de agua. Lo que yo no sé cómo decirlo, no sé si decir me alarma o me parece que va a haber una gran inmigración de Asia a Sudamérica por uno de estos motivos va a ser este, porque no van a tener agua allá arriba. Esa es mi opinión. No sé si se comparte o no. O sea, una corriente inmigratoria de Asia a Sudamérica. Sí. No lo había pensado como vos lo estás presentando, Roberto, pero no suena descabellado. No sé si en realidad eso podría pasar, habría que preguntarle un poco a gente que está más en la cuestión de política internacional y demás, pero suena posible, no solo tal vez de Asia, sino de otros lugares también. Bueno, vos has visto que ahora se dice que, por ejemplo, vienen muchas inversiones o que han comprado tierras en zonas de frontera y demás por el agua, más que por la tierra, por la superficie. Eso Sí. hemos visto los malayos, no me acuerdo. Un poco dicen que es eso, ¿no? El aprovechamiento del agua. Y puede ser, puede ser. Yo creo que sí, porque aparte el ciclo hidrológico muestra una situación, un marco global, pero dentro de cada país, continente, hay una situación particular que hace que se presente
una oferta mejor o una oferta peor, y una demanda mejor o peor según la cantidad de seres presentes y el agua presente, como muestra la filmina. Así que me parece, es más como para discutirlo. No sé si te puedo responder la pregunta, pero es como para discutirlo. Te Gracias, agradezco, Roberto. Ale, excelente. Nicolás Bustos, adelante. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Primero que nada, ¿cómo afectaría eso? No sé si tendrá la información de cómo afectaría al tema agrícola esa implementación de la utilización de aguas grises. Si bien está tratado, creo que en un momento nombró el hecho de adaptar la especie justamente a este tema del agua gris. ¿Piensa que va a ser algo más a futuro muy lejano o se están empezando a plantear políticas para hacer eso? Mira, el reuso de agua, Mendoza ha sido casi un pionero. Tiene un poco la limitación de la cantidad, porque acordate que esto viene del agua de los efluentes cloacales, que se genera, bueno, ese material que es trasladado hasta las plantas donde se hace el reuso. Ahora, el tema es que ese volumen de agua no podés compararlo con lo que sería el volumen de un río, por ejemplo. Entonces es mucho menor la disponibilidad que tenés del mismo. Y por Claro. otro lado, tenés que ver que se preste en cuanto a las superficies en donde vos lo podrías regar y a los cultivos en los que vos podrías aplicar el agua. Porque como te explicaba, tenés una limitación grande en cuanto a la calidad del agua. En realidad, vos fíjate que hay muchas veces le he escuchado que ni siquiera le dicen agua, le llaman líquido, porque es un líquido con Tal cual. una carga orgánica y demás muy grande. Pero teóricamente se puede, y es un recurso que se está intentando mejorar su utilización y aumentar su utilización. Puede tener futuro, pero tienen que darse una serie de condiciones, me parece a mí, para que se pueda concretar algo en una dimensión mayor de la que tenemos ahora. Claro, perfecto. También eso, la otra pregunta, que es más que nada, se van a tener que empezar a plantear distintas obras de carácter hidráulico para generar no la contaminación del agua dulce con respecto a esta agua tratada, ¿no? Es importante esa parte de... Sí, por eso esas áreas, yo en algún momento lo mencioné, que esas áreas de reuso son áreas muy acotadas, en lo posible tratan de ser aisladas del resto del oasis, para que justamente el líquido que llega a la misma y el líquido que egresa de la misma hacia los acres no sea una cosa que pueda tener peligro de contaminación. Ese peligro de contaminación también es relativo en la medida en que esas aguas sufren un tratamiento mejor o peor. Si el tratamiento es más completo, podría ser mejor la disponibilidad. Pero ¿qué pasa? El tratamiento completo implica también una erogación económica mucho mayor. Entonces es como que es un juego de equilibrio, ¿no? Pero Sí, en sí. el futuro, teóricamente, Mendoza por lo menos yo creo que tiene posibilidades de mejorar eso, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy claro, ingeniero. Nada, Gracias, Nicolás. Nicolás. Victorio Sonsoni tiene la mano levantada. Adelante, Victorio. Bueno, gracias, Eduardo. Quería hacer una pregunta. Cuando vos hablabas, por ejemplo, del uso del agua, del agua disponible, un 70% más o menos se usa para uso agrícola, etcétera, que en Mendoza es del orden del 80, 81%, etcétera. A ver, claro, yo lo pensaba así, por ejemplo, el agua que viene por el río, que se deriva una parte para uso humano, otra parte para uso agrícola, industrial, etcétera. En otras regiones, por ejemplo en la pampa húmeda, donde no se riega, el agua que se usa para la agricultura es el agua de la lluvia. El agua de la lluvia forma parte del agua disponible, digamos, sobre el cual se toma el porcentaje, esos porcentajes, 70%, así que vos decías. No, ahí se consideran solamente lo de riego. Riego como conocemos en Mendoza. Lo El que vos riego, mencionas ok, claro, está se bien. llama zona de secano, o sea que son alimentadas por las lluvias. Aunque, cosa que también acá algunos de los presentes, como Fabián Tosi debe saber muy bien, se está produciendo un corrimiento de las áreas de riego hacia el este, por situaciones de escasez de agua, de sequía. Cada vez en el tiempo, se va haciendo en el tiempo. Antes era impensable tener la necesidad de usar riego en una zona, no sé, algunas zonas de La Pampa, alguna provincia de Buenos Aires y demás. Hoy en día se da.
aunque sea como riego complementario, porque si no las plantas no son abastecidas suficientemente del agua para progresar y producir. Aún así, por ejemplo, en las zonas donde no, así, históricamente no se regaba, el porcentaje era alto el destinado a la agricultura, un 70%. No, no, no. Eso, No, digamos, no. es una cifra global. Ajá, Global. de acuerdo. Incluye casi todo lo que te estamos hablando se produce mayormente en el oeste argentino, Claro. incluyendo Mendoza, y un poquito Ajá. más hacia el este también, pero no podemos meterlo en la cifra, la zona de lo que es la pampa húmeda más rica y demás. Eso no. Ok, gracias. De nada, Gracias, Victoria. Victorio. Adelante, Tato Salazar. Alberto, adelante con tu pregunta. La pregunta es, en el slide 52, que hay una persona que está regando, si en ese consumo por persona calculado está contemplada el porcentaje de esos 500, 600 litros, lo que cada individuo, por ejemplo en Mendoza, usa para regar el jardín, la macetita, etcétera, diferenciándolo del consumo genuino humano. ¿Está eso calculado más o menos? El valor que yo les he dado es el valor que yo he conseguido en la bibliografía de lo que es consumo poblacional en términos de consumo de agua en los hogares, en el jardín y demás. No nada que ver con el riego agrícola, ni mucho menos. Es todo lo que vos consumís en la casa, y supongamos que tengas un jardín y una serie de lugares así donde tenés que regar, eso sería, para ese destino. Perfecto, muchas gracias. Me ha aclarado bastante. Gracias. Bueno, me alegro. Bueno, no veo más manos levantadas, así que yo le voy a ceder la palabra a Raúl Pía, que normalmente es el que se encarga de ponerle broche de oro a todo esto, y dejo cumplida mi labor de coordinación. Un abrazo grande, Alejandro, muchísimas gracias. Adelante, Raúl. No, gracias. Muchas gracias, Eduardo. También agradecemos a la Facultad Regional Mendoza por todo el apoyo que nos da. Y voy a pedir a todos que se abra el micrófono y que le brindemos un fuerte aplauso a Alejandro Drovani. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, muchas gracias.